tardes. Estamos charlando hoy con Julieta Ribosecchi. Julieta Ribosecchi es bioquímica, graduada de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Eh, Allí estudió, bueno, justamente bioquímica, ese es el título de grado, e hizo el doctorado, Julieta, en Lyon, en Francia. Después de eso, después de su doctorado, hizo un postdoctorado de 4 años en Italia, en la ciudad de Trento, y ahora está cursando su segundo postdoctorado en la Universidad de Colorado en Boulder. Así que le damos la bienvenida. Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola Claudio, bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de charlar hoy. Bueno, Julieta tiene una trayectoria que a mí me pareció muy interesante y después de haber estado conectados durante un cierto tiempo pudimos coordinar para hacer la entrevista hoy. Julieta, contanos un poquito, si querés arrancamos por tu situación actual. Estás trabajando en la Universidad de Colorado en Boulder, como decíamos. Contanos sobre tu tema de trabajo y lo que estás haciendo. Sí, nosotros trabajamos en este grupo, hay diferentes temas de investigación y el que yo me dedico es en un proceso especial que pasa en las células de cáncer, que es que el ADN en las células de cáncer, los extremos del ADN se alargan, digamos, y eso le permite a las células de cáncer ser inmortales. Esos extremos del ADN se llaman los telómeros y nosotros tratamos de entender cómo hacen las células de cáncer para alargar esos telómeros, tener moléculas de ADN cada vez más largas y dividirse indefinidamente, digamos. Porque el proceso natural en nosotros, en las personas que no tienen tumores, es que las células van perdiendo pedacitos de ADN. Y por eso vamos envejeciendo, digamos. Pero las células de los tumores logran hacer esto y eso les permite ser inmortales. Así que nosotros estamos interesados en ese tipo de proceso. ¿Hace mucho tiempo que se está trabajando en telómeros en cáncer? Sí, 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 es un tema, cuando se descubrió que esto ocurría, se empezó a trabajar porque es un poco la clave del envejecimiento y del cáncer, ¿no? Es este equilibrio entre nosotros vamos envejeciendo, nuestros telómeros se van acortando y eso nos permite evitar el cáncer. Entonces, digamos, es una manera de contrarrestar el cáncer. Y entonces, cuando se descubrió que el secreto estaba en los telómeros, cuán largos son esos telómeros, empezó mucha investigación sobre eso. Bueno, eso fue con dos premios Nobel mujeres que descubrieron eso y eso fue muy importante. Entonces ahora hay mucha investigación basada en eso, porque es un proceso que ocurre en todos los tumores, no solo algunos tipos de cáncer, sino todos los tipos de cáncer. Entonces, si encontramos una manera de frenar eso, es una manera de contrarrestar el crecimiento de cualquier tumor, digamos. Eso es también muy interesante. ¿Cuánto hace que estás trabajando en la Universidad de Colorado en Boulder? Acá desde enero, o sea, hace 3, 4 meses, cuatro Ah, meses, es muy reciente. estás Sí, recién sí, recién llegadita. llegué. Y Sí. cuando vos venías desde Italia, desde Trento, donde habías hecho tu primer postdoc. Exacto, yo allá en Trento ya estaba trabajando con los telómeros. Principalmente trabajábamos con una hipótesis que es que los telómeros es muy interesante porque es un pedazo de ADN, la parte final de la molécula de ADN, que es repetitiva. Tenemos siempre las mismas letras, que son TTA, GGG, y se repite un montón de veces, digamos. Eh, y nosotros estábamos estudiando la hipótesis de que los telómeros pueden ser transcriptos, o sea, la transcripción es cuando vos a partir del ADN fabricás el ARN. Entonces, hace muy pocos años se descubrió que a partir de esta secuencia repetida en los telómeros también se fabrica un ARN. Entonces, hay un grupo de investigadores que nos empezamos a preguntar, pero ¿cuál es el rol? ¿Por qué vas a fabricar un ARN de un pedazo de ADN que está al final de la molécula, que es repetitivo? ¿Para qué sirve? ¿No? Porque tampoco no es para fabricar una proteína, sino que se queda en ARN. Entonces, nuestra hipótesis, y lo que todavía estoy tratando de investigar, es un poco ¿para qué sirve este ARN de los telómeros? ¿Le ayuda al cáncer a mantener esta inmortalidad, digamos? Y lo interesante es que el ARN se llama Terra, así que me gusta mucho el nombre, se llama Terra. Y bueno, y un poco terminé mis proyectos allá en Italia y después mi idea era venir a Estados Unidos, pero con una beca, con mi propio financiamiento, digamos. Que como sabemos es muy importante en la carrera científica
tratar de lograr obtener tu propio financiamiento con tus propias ideas para poder ir adelante, ¿no? Entonces apliqué a varias becas y pude obtener una beca y esta beca me permitió poder venir y tener 2 años acá de un proyecto más de postdoc, digamos. Así que ahora estoy empezando con algunas cosas nuevas, bueno, interesante, sí. Bien, y estás trabajando en un laboratorio con un premio Nobel. Sí, sí, para mí eso era importante, o sea, en Italia, en la universidad en Italia, el grupo era muy bueno de trabajo, era un jefe nuevo, digamos, joven, y me ayudó mucho a mí a crecer, a tener mucha más confianza, a preparar los experimentos con mucho rigurosos, digamos, y lo que me faltaba era una experiencia con un mentor más experimentado, digamos. Entonces yo necesitaba eso. Que me explicara otras partes de la ciencia, ¿no? Preparar una buena aplicación para tener un buen grant, financiamiento. Y para mí eso era importante. Entonces, bueno, había varios factores por los cuales yo elegí venir acá y uno de ellos es poder trabajar con Tom Cech. Él es un premio Nobel de hace muchos años, ganó el premio Nobel en 1989. Y él es un gran mentor, o sea, más allá de eso que él descubrió y que es un gran científico, él es un gran mentor que acompaña a los científicos jóvenes como yo a tratar de volverse independientes, a abrir su laboratorio, digamos, o sea, trabajar duro y darte un poco, ¿no?, los condimentos que necesitas para poder progresar. Entonces, para mí eso era muy importante, es una buena persona, un buen científico y un buen mentor que me enseñe cosas nuevas, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas hay trabajando en el laboratorio con vos? Somos un grupo más o menos de 15 personas, entre staff científico, o sea, investigadores que están permanentes, y estudiantes que hacen algunos meses, se van. Es un tamaño medio de grupo y nos conocemos todos interactuamos, charlamos. Yo creo que es un buen tamaño de grupo, ni tan chiquito ni tan grande, viste, que no podés hablar con todos. Perfecto. Hay muchos estudiantes, entonces él sigue supervisando estudiantes, personas jóvenes, ¿viste? Eso es muy lindo también. Qué importante es eso de encontrar una persona que, siendo director tuyo, te pueda acompañar y tenga ese rol de mentor, ¿no? Porque los que estamos en la carrera científica o hemos estado, sabemos que la relación con el director, en algunos estadios ya por ahí uno se vuelve un poco más independiente, pero te puede marcar la carrera, ¿no? Y puede ser maravillosa o puede ser una relación que no sea tan positiva, digamos, y que te complique las cosas en el avance de tu carrera científica. Así que bueno, eh, qué bueno que puedas estar trabajando con una persona que tenga esta idea de la mentoría. ¿Él hace mucho que tiene el grupo en esa universidad? Sí, él inició su grupo acá, digamos, en 1980. Así Ah, que perfecto, te perfecto. podés imaginar que tenemos máquinas, aparatos, cosas muy antiguas en el laboratorio. Es un museo el laboratorio, te tengo que decir. Hay reactivo de 1985, no sé. Muy, muy interesante, muy gracioso. Bien, bien. Y la vida ahí en Boulder, yo estuve viendo, bueno, tus publicaciones en redes sociales. Vos tenés una pasión que la podés llevar adelante ahí en Colorado. Sí, sí. A nosotros, bueno, a mí y a mi pareja nos gusta mucho la montaña. Es una pasión muy grande. Y eso es muy importante para nosotros, digamos, mantener nuestra pasión y nuestro estilo de vida. Nos gusta todo lo que se haga en montaña. Nos gusta volar en parapente, escalar, hacer alpinismo, correr en la montaña. Eh, mi pareja Jeremy, él vino conmigo a Estados Unidos, él es francés, y el deporte para nosotros es muy importante, es una base de nuestra vida para los dos, y los dos descubrimos la montaña, o sea, la naturaleza, estar afuera, como un lugar donde podemos practicar nuestros deportes, y eso se volvió fundamental en nuestra vida, digamos. Todos nuestros amigos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos es en la montaña. Entonces, en la decisión de a dónde queremos ir, dónde queremos vivir, siempre, si podemos, queremos mantener esto que es tan importante, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hay universidades cerca de ciudades de montaña, digamos, así que por ahora está funcionando.
Sí. Me parece súper positivo eso de encontrar un equilibrio, ¿no? Porque muchas veces la gente que no está en el ambiente científico o te lo muestran en las películas, el científico está encerrado en el laboratorio y no hace ninguna otra cosa. Entonces, qué bueno que es que como sabemos también que hay muchas, por ahí es mucho más común de lo que uno piensa, ¿no? Pero de tener este equilibrio entre vida profesional y vida personal que justamente te ayuda, tener una vida personal, con actividades, con desarrollo, con otras cuestiones, te ayuda también, porque uno muchas veces ayuda a despejarse, porque uno cuando tiene problemas en la mesada muchas veces deja de pensarlos, hace otra cosa y las respuestas aparecen. Así ¿Viste? que Sí, 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 sí. qué bueno es tener, poder tener ese equilibrio. Eh, Sí, para eh, mí, quería agregar algo, que para sí, mí es importante porque también hubieron otros momentos de mi vida donde no pude hacer esto, digamos. Si tenía mi pasión por la montaña la tenía que esconder porque el laboratorio donde estaba no estaban de acuerdo, que yo hago otra cosa, o sea, hubo una parte de mi vida donde sufrí porque yo no podía ser yo misma, digamos, ¿no? Eh, entonces ahora es como una cosa que para mí es mi identidad, tiene que ser respetado y es parte de mí. Entonces yo hago mucho esfuerzo en demostrarlo, digamos, en que sea transparente, porque lo necesito también. Y también creo que el trabajo de la ciencia requiere una pasión tan grande y una dedicación y es casi obsesivo, ¿no? Porque te vas a dormir y seguís pensando, pero ¿para qué experimento puedo hacer? Es muy fuerte. Y obviamente, como todos los científicos, vengo el domingo a trabajar, o sea, digamos, siempre va a pasar. Entonces, tener otra parte de mi vida que es pesada, que me, que me permite sacar la cabeza de esto y ponerla en otra cosa, digamos, como vos decís, es un equilibrio que necesito, ¿no? Yo creo que es muy, o sea, lo necesito, no es un hobby, digamos, yo lo necesito para seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, quería agregar eso, que estoy muy contenta de ahora poder hacerlo con mucha libertad y sí, bien, importante. bien. Volviendo un poquito al pasado, sos graduada, como decíamos al principio, de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de acá de la Universidad Nacional de Rosario. Te graduaste como bioquímica. ¿Cómo fue ese momento en que estabas graduada de bioquímica y tuviste que tomar la decisión de irte a hacer el doctorado a Francia? ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué Sí, decisiones hubo que tomar? sí. Eh, bueno, yo sí estudié bioquímica. Yo siempre pensaba que no quería, mientras estudiaba pensaba, ay, no quiero trabajar en un hospital, no es lo mío, a mí me gusta el conocimiento, yo pensaba. Pero, ¿sabes lo que me pasaba, Claudio? Yo pensaba, no soy tan inteligente, ¿no? Yo no estoy al nivel de esos estudiantes que se sacan todos 10, ¿viste? Porque yo en ese momento también jugaba en las leoncitas, ¿no? Hacía deporte de alto rendimiento. Entonces, no podía estudiar mucho, ¿no? Tenía viaje, tenía que ir a entrenar a Buenos Aires. Entonces, me costó la universidad, me costó bastante. Entonces, yo pensaba, no soy tan inteligente, no voy a poder, ¿no? Entonces, hubo todo un periodo donde yo tuve que creer que, o sea, donde tuve que aprender que podía hacerlo, ¿no? Entonces, en ese periodo hice otras cosas. Trabajé en diferentes laboratorios, sacaba sangre, analizaba lo de las muestras de sangre. Hice eso durante muchos años. Y después dije, bueno, voy a aplicar una beca, vamos a ver qué pasa. Porque yo sabía dentro mío, yo quiero hacer esto, yo quiero probarlo, no sabía si me iba a gustar. Yo ese día, yo tengo que ser científica, pensaba, eso es lo que yo no quería sacar sangre, ¿no? Digamos, no era eso lo mío. Entonces, bueno, me animé y apliqué a una beca y después de varios años, bueno, me fui a vivir a Bariloche, después viví en Nueva Zelanda un año, muchos cambios hasta que gané la beca, porque apliqué 2 veces, porque la primera vez no la gané. Entonces, fue largo el periodo, digamos, desde que me recibí hasta que gané una beca para irme a estudiar a Francia, digamos, donde después empecé el doctorado. Tuve que aprender inglés, después aprender francés, teniendo un nivel alto de inglés y de francés pude aplicar la beca, tuve que ganar confianza en mí misma, digamos, fue un proceso largo, ¿no? Pero muy interesante, bueno, es lo que yo necesité en ese momento, ¿no? No, te estaba escuchando y me parecieron
Importantes varios puntos que dijiste. El tema del yo puedo, bueno, es algo que para mí queda claro, ¿no? Me sigo enterando de cosas sobre vos porque también haces deporte. El tema del yo puedo creo que es algo que hoy está, siempre debería estar, ¿no? Pero creo que hoy es crucial. Yo lo estoy viendo en los últimos tiempos, hablando con gente y viendo cómo está el mundo, ¿no? El tema de eh, siempre se ha dicho seguir el corazón, ¿no? Pero creo que no hay otra forma de definirlo. Si uno no está en sintonía con aquello que uno quiere hacer, eh, se va a hacer muy difícil la vida. Se va a hacer, porque lo único que nos puede sostener es sentir que estamos haciendo algo que nos gusta. Y cuando uno hace cosas porque los demás quieren o porque se supone que es lo que uno tiene que hacer, o deja de hacer cosas porque se supone que uno no es, Sí. entre comillas, inteligente o no tuvo determinadas notas o todo lo demás. Hoy en día tenemos mucha más información. La vez pasada leía un libro eh, em, de Robbins, no me acuerdo, el elemento de Ken Robbins, y ahí decían algo básico, ¿no? Que uno nos seguimos olvidando, pero por lo menos se está discutiendo un poco más. El tema de la inteligencia, cómo definir la inteligencia. Y cuando uno habla de inteligencia hoy en día, uno piensa que inteligente es alguien que hace cuentas rápido, alguien que es bueno en matemáticas. Y hay un montón de inteligencias. Daban el ejemplo de una inteligencia corporal. Ajá, Los bailarines, ¿cómo aprenden? Los bailarines no pueden estar pensando en la coreografía, qué paso viene después de otro, por una cuestión de velocidad. Obviamente que al principio será parte del aprendizaje, pero después eso tiene que estar incorporado en el cuerpo. Para que haya una memoria muscular, sin que uno tenga que estar pensando, uno sepa cómo tiene que moverse y qué paso va claro. después del otro. Eh, La inteligencia corporal, la inteligencia emocional, bueno, que lo hemos hablado, se ha hablado mucho, ¿no? La capacidad para hacerse cargo de los desafíos, para manejar nuestros estados emocionales, para estar en contacto con las emociones y poder procesarlas bien. Hay montones de inteligencia, por lo cual esta cuestión de que tengo que tener buenas notas para que me vaya bien en la Ay, vida, es eh, eso. sería bueno, ¿no? Que entendamos que ya no es así y que muchas veces no es tanto la inteligencia, sino la perseverancia y el fuego, la pasión que uno tenga, viste, por hacer eso que realmente quiere hacer. Y la otra cosa que se me ocurrió Es eso. fue que vos contaste que entre que te graduaste y te fuiste a Francia hubo un periodo de tiempo. O sea Sí. que hoy en día parece como que uno tiene que ser todo enganchado, ¿viste? Me recibo y hago esto y entonces hago lo otro y engancho esta beca y entonces me voy allá. Y puede haber un periodo de tiempo entre medio donde uno haga otras cosas, donde uno viva, porque, Sí, ¿no? porque la profesión no es únicamente la vida, es un aspecto de la vida, no lo es todo, pero me pareció también importante eso, ¿no? Que uno se tome un tiempo para analizar qué es lo que quiere hacer, porque uno a veces no sabe lo que quiere. Le gustó la carrera, tenía armado todo, venía con los horarios, ya sabía los exámenes y de golpe y porrazo te recibiste y deciste, bueno, ya terminé. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo sigo? A veces uno no está tan seguro eh, Sí. y se da cuenta que uno hizo cosas muchas veces por inercia. ¿M? No creo, no digo el tema de graduarse, pero a veces yo creo que hay gente que por ahí, por inercia, sigue y se mete a hacer un doctorado y realmente después se da cuenta que no era lo que quería hacer, que quería hacer otra cosa, que quería irse a otro país, a probar a hacer otra experiencia y bueno, y eso también tiene que ser tenido en cuenta. Así que bueno, te escuchaba y se me ocurrieron estas dos cosas para reflexionar. Así que bueno, te fuiste a Francia. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo el doctorado en Francia? En Francia fue un año de maestría, empecé con una maestría porque Ujú. nunca había hecho investigación antes y después 3 años de doctorado, digamos. Bien, Y bien. después ahí empecé a buscar postdoc, llegó el COVID y entonces, bueno, Mm. ahí estuve un año ahí en las nubes como todo el mundo. Así, eso. Así que en total estuve 5 años allá. Bien, ¿cómo fue el COVID? ¿En dónde te agarró el COVID? ¿En Italia o Estaba en en Francia? Lyon. Ah, Y estaba en estaba en Lyon. Lyon, sí, en Lyon fue encerrados Ujú, completamente, podías salir al supermercado haciendo tipo 200 metros, algo, o ujú, sea, el supermercado más cerca que tenías y nada más. Y yo en ese momento alquilaba una habitación en la casa de una familia, de una señora, digamos. Eh, Así que nos volvimos familia, porque estábamos juntos todo el día. Fue muy restrictivo.
Sí, 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 ¿Y sí, cómo, y fue de ese, cómo, estábamos cerrados, sí, sí. y cómo fue Fue el trabajo difícil. cómo fue mantener el trabajo de investigación en esas circunstancias? Y yo ahí ya había terminado mi doctorado y Ah, estaba buscando postdoc. Entonces yo ok. mandaba acá, emails, todo, Mm, pero, viste, me decían, mirá, muy difícil la situación ahora, no sé, no sabemos, viste. Hasta que en un momento eh, yo buscaba en la montaña, ¿no? Yo buscaba en Suiza, qué sé yo. Y en un momento encontré esta ciudad en Italia, en el norte de Italia. Yo decía, a Italia no voy a ir porque la cultura es igual que en Argentina, ¿viste? Yo, me voy a sentir como en Argentina y para eso vuelvo a Argentina, pensaba yo, ¿no? Y de pronto encontré esta ciudad en el norte de Italia, medio austríaca, ¿viste? Porque están en el límite con Austria, ¿no? Que buscaban un postdoc y trabajaban con telómeros, ARN, y yo pensé, wow, me encanta. Y bueno, y le escribí, funcionó, me dijo, sí, sí, estamos buscando un postdoc. Y hubo un momento que como que se abrieron las restricciones y yo viajé a Italia. Y después vino como la segunda ola de COVID. Así que la segunda ola la hice en Italia, digamos, ya estaba allá. Y ahí sí teníamos también restricciones, te podías mover creo que 10 kilómetros, bueno, dependía. Primero 30, después 20, después te podías solamente desplazar 10 kilómetros, ¿no? Bueno, fue difícil como para todo el mundo, bien. obviamente. Pero bueno, ¿Y tu doctorado en qué tema fue? el doctorado fue un poco diferente. Yo, en vez de trabajar con células humanas, como ahora que trabajo con células de cáncer, trabajaba con levaduras. Las levaduras son también células vivas como las nuestras, pero en vez de crecer todas juntas, crecen individuales, ¿no? Y para dividirse, para crecer, en realidad se separan en dos y esa es su vida, digamos. Pero la célula es muy parecida a la nuestra, tiene un citoplasma, un núcleo, el ADN está dentro del núcleo. Entonces hay muchas preguntas científicas que podemos hacer usando levaduras, que son fáciles de cultivar y crecen rápido. Y lo que yo estudiaba en esas células era el momento de la división celular, o sea, cuando el ADN se divide en dos, se tiene que separar y para eso, en vez de estar todo mezclado, las moléculas de ADN, se forman los cromosomas, que son las X, y después el cromosoma se puede separar. Y nosotros estudiábamos exactamente eso, cómo pasaba todo el ADN, estar todo enroscado y abierto, digamos, todo mezclado, a formar esas X, o sea, a compactarse y formar esa estructura tan particular, digamos. Y eso en realidad es interesante, lo hacen unas proteínas que son como anillos, y lo que hacen es que agarran la molécula de ADN que es toda lineal y hacen como loops, como rulos, ¿no? Y van haciendo rulitos de ADN y la van compactando. Entonces una molécula que mide 2 metros la metes adentro de 3 micrómetros, ¿no? Porque está toda como formando rulos, no sé. Así que nosotros estudiamos ese proceso en las levaduras. Eh, Eso fue muy interesante, fue muy lindo. El problema es que, bueno, después vos tenés que demostrar que lo que pasa en una levadura pasa en una célula humana, ¿no? Entonces en ese momento toma valor el resultado. Así Y que cómo pasás de trabajar en levaduras a trabajar en células humanas, en telómeros? ¿Cómo surge el interés? yo quería, nosotros estudiábamos cómo la transcripción, o sea, el hecho de que se copia el ADN en moléculas de ARN, cómo la transcripción era importante para generar estos bucles, estos rulos. Porque los rulos se forman donde el gen se usa mucho, donde se expresa mucho y fabrica mucho ARN. Entonces ahí vos tenés que compactar para conservarlo, digamos. Y a mí me gusta mucho este tema de que la transcripción, o sea, la información genética está en el ADN, pero vos podés fabricar moléculas de ARN, la célula pone mucha energía en eso, en fabricar moléculas de ARN, para dirigir un proceso, para decirle acá, vení acá a hacer los rulos, y esos ARN quedan en ARN, no es que hacen proteínas, se llaman ARN no codificante, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho esa idea de que la energía está puesta en fabricar ARN para decirle a la célula, hace esto, hace aquello. Entonces yo quería seguir trabajando con la ARN. Y cuando vi que este grupo trabajaba con telómeros, que es el secreto del cáncer, qué sé yo, dije, wow, está genial. Entonces, es eso ahora, o sea, cómo vos transcribís un telómero, o sea, fabricás este ARN y eso ayuda a la célula a alargar ese pedazo de ADN, digamos. O sea, es todo
¿cómo se llama? La parte negra del ADN, que son los ARN no codificantes, ¿no? Que tenemos un montón de información genética que no fabrica proteínas, pero la tenemos y la evolución la mantiene, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven todos esos genes que fabrican ARN, ¿no? Entonces, esa pregunta a mí me encanta, digamos, y después cómo usa la célula eso, por ejemplo, para regular el crecimiento del cáncer o, bueno, un montón de cosas. Así que eso era un poco la transcripción, yo quería seguir y quería pasar a célula humana, porque necesitaba hacer algo que esté más directamente relacionado al humano. Entonces, eso era, Bien, ya lo tenía claro, digamos, eso. bien, bien. Si tuvieras que dar una charla hoy en día en la Argentina con graduados jóvenes de bioquímica o de con una carrera similar, no vamos a decir consejos, porque obviamente cada experiencia es individual, es única, pero ¿qué te gustaría compartir de tus decisiones, de tus experiencias para esta gente joven, para que te parece que tienen que tener en cuenta al momento de tomar alguna decisión? Ah, es linda la pregunta. Bueno, como lo mencioné antes, o sea, saber que todos tenemos la capacidad de llegar tan lejos como queremos, digamos. No es que no soy tan inteligente o no tengo esto, no me animo, no sé hablar inglés. Bueno, no, sabes hacer todo, digamos. Si vos tenés tenés ganas de hacer algo y pones tu energía en eso, estás al nivel. Eso es lo que yo quiero decir, digamos. Hay que trabajar un montón, obviamente. Es con esfuerzo y con dedicación, pero todos tenemos adentro nuestro la capacidad. Todos la tenemos, todos. Y no es la nota, como decíamos antes, no es la nota. La verdad que a mí biología molecular me costó un montón, Claudio. Y la probé, me saqué un 6 re ahí al límite. Y hoy hago solo biología molecular, es todo lo que hago, ¿entendés? Entonces, hay un montón de cosas durante la carrera y momentos de la vida en la carrera también. Entonces, a veces estudias más, a veces estudias menos. Entonces, si vos sos un estudiante que estás terminando, yo te quiero decir, vos tenés la capacidad de llegar a donde vos quieras llegar. Ya la tenés la capacidad, ya llegaste al último año, ya está, tenés los conocimientos, sabés estudiar, sabés organizarte. Y la otra cosa es, que era lo que quería decir, que no, que se animen, digamos, o sea, ¿qué era lo otro que quería decir? Sí, digamos, hay que ir construyendo el camino, ¿no? Escribirle un mail a tal persona, a tal otro, preguntar aquello, animate porque, o sea, vos podés construir tu propio camino, ¿no? Y también lo otro que pasa es que hay mucha gente como yo que no sabemos bien, al principio uno no sabe y hay que probar, ¿viste? Tenés que probar y así te vas dando cuenta. Yo me doy cuenta así, la verdad, no soy la persona que tiene la cosa re clara, ¿viste? Yo tengo que ir probando para ir validando, bueno, esto me lo quedo, esto no, al final no, esto sí, esto no, y vas construyendo, ¿no? Y la última cosa es que tenemos una formación en Argentina nivel top, 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 o sea, la verdad que cuando yo llegué a Francia, yo pensaba, pero esto no lo saben, esto no lo saben. Tío. O sea, la formación que tenemos en Argentina, en nuestra universidad, Claudio en Rosario, es, pero del mejor nivel. Y yo lo fui viviendo fui viendo que todo lo que yo había aprendido, o sea, estamos reformados, pero reformados. Tenemos un nivel altísimo, a cualquier nivel europeo, americano. Entonces, o sea, para darle confianza a esos jóvenes, ¿no? O sea, no se preocupen, porque ustedes van a llegar a Europa y van a ser los que más saben. Y de verdad lo pienso, así que bueno, Bien, sí, ese sería. aparte los argentinos tenemos un extra que es que, como decía un ex compañero investigador que decía, sobrevivimos en medio mínimo. Entonces siempre estamos acostumbrados a superar las cosas que vayan pasando en el laboratorio, las cosas que vayan surgiendo. Y cuando uno llega a esos laboratorios del primer mundo, donde la capacidad económica y la disponibilidad de equipamiento y de reactivos muchas veces es muy superior a la que podemos tener en la Argentina, uno se dice, pero bueno, ya está, ¿viste? Si yo pude hacerlo en la Argentina y pude superar todos los obstáculos, ¿viste? Que se iban presentando, acá es mucho más fácil. Así que somos muy creativos y muy resilientes Sí, sí, en ese sin duda. sentido.
Estaba pensando que a vos también me contabas antes que vos, bueno, ahora seguís practicando el montañismo, deportes, pero que también cuando vos estudiabas en la facultad practicabas deportes y se me ocurre que también el deporte implica una disciplina que a vos te tiene que haber ayudado seguramente, ¿no? Al momento de de estudiar y al momento después de estudiar, ¿no? Para decir, vos decías recién, hay que ponerse los objetivos, hay que seguir adelante, lleva esfuerzo, y eso, bueno, me sonó mucho a la disciplina que uno muchas veces necesita para un Deporte en deporte. equipo. Así Sí, que, sí, 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 totalmente, sí, sí. bien, Sí, sí, obvio, yo fui formada en el deporte y creo que todo, vivo la vida así, ¿no? También mucho de un objetivo, entrenamiento, hay un fracaso, bueno, sí, lloramos media hora, pero después tenemos que seguir, ¿no? Sí, sí, mucha disciplina, viste como es el deporte, repetir, 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 entonces, bueno, sí, yo creo que en mi vida, por ejemplo, fue muy importante el deporte, lo es, sí, sí. bien. Bueno, Julieta, vamos a ir Bueno, cerrando la entrevista. Me encantó charlar con vos y antes de irnos te voy a hacer unas preguntitas. Eh, para que me respondas cortito y al pie, diría uno, ¿no? Lo primero que se te venga a la cabeza. Eh, van a ser cuatro preguntas. La primera, contame un sueño a corto plazo que tengas. eh, bueno, profesional a mí me encantaría tener mi grupo de investigación, Mm, me encantaría, bien. cortito, vamos a Bueno, ver qué pasa. perfecto. ¿Un sueño a mediano o largo plazo? Me gustaría, nada, que mi vida con mi pareja siga adelante así con este estilo de vida que tenemos, tener nuestra familia y poder seguir viviendo esta vida en las montañas que nos gusta. Vamos a ver. Bien. ¿Y un logro personal que te ponga contenta, algo que te haya pasado recientemente? Uy, qué difícil. Mm, Si no es no personal, sé, si no es personal, sí, puede no, ser lo que me profesional. pasó el año pasado, sí, que fue algo re lindo, que yo durante 10 años viví en Europa un poco sola, ¿no? Bueno, por decisión personal, pero muy lejos de mi familia, eso siempre fue muy difícil. Y el año pasado tuve a mis dos hermanas que vinieron, yo estaba en Italia, una de ellas vino a vivir a Francia y la otra a Suiza, ¿no? Para trabajar, para tener una experiencia. Y la verdad que fue un regalo de la vida. eh, mis dos hermanas estaban allá, entonces nos juntábamos, nos veíamos, fue como un regalo de la vida poder tener a mi familia conmigo allá, digamos. Eso fue, no es un logro personal, pero fue una cosa increíble. Y en ese momento, con mi pareja decidimos que los dos nos veníamos a Estados Unidos y nos teníamos que casar para eso, para que él pueda tener también una visa. Así que decidimos casarnos en 2 semanas y estaban mis dos hermanas, pudo venir mi mamá, así que fue un momento increíble de la vida, fue un regalo de la vida. Me casé, mis hermanas estaban ahí, vino mi mamá, fue increíble, así que la verdad que estoy muy agradecida por eso que me pasó, que fue muy lindo. Bueno, fue el logro de tener la familia reunida. Así que, Increíble, bueno, sí, mucho esfuerzo de todos para poder estar ahí, fue muy lindo, sí. y bueno, ¿y un logro profesional que te haya pasado recientemente o algo que esté viniendo? Y no, yo estoy muy contenta de haber ganado esta beca, por ejemplo. Para mí fue porque la idea científica era mía, que yo quisiera ver un poco los telómeros en células vivas, cómo se mueven o sea, digamos, ver la célula viva, cómo se mueven los telómeros en un microscopio. Esa es mi idea ahora que quisiera hacer. Y tuve esta idea, la escribí, me gané el financiamiento, la verdad que eso fue, estaba re contenta yo. Así que me ayuda como a seguir adelante, así que sí, la verdad que estuvo lindo. Bárbaro. Bueno, te despido, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por contarme y bueno, te deseo lo mejor en lo profesional, en lo personal y seguimos en contacto para que nos sigas contando de tus aventuras en el laboratorio y en la montaña allá en Colorado. Bueno, muchas gracias Claudio, muchas gracias por este tiempo. Bueno, nos despedimos de la audiencia con donde vamos a estar haciendo otra entrevista próximamente y hasta la próxima entrevista nos vemos. Chau, chau, gracias. Chao.